a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches. Si usted cena a esta hora, pues buen provecho en este lunes 2 de diciembre. Vamos a comenzar muy bien el fin del año. Ya huele a pavo, ¿verdad? Ya huele a fiesta, ya huele a esa noche buena y de fin de año. Ahora tendremos una interesante conversación y un buen tema para dar inicio al último mes del año del 2019. Las pensiones. ¿Qué opina usted de las pensiones para los salvadoreños que después de una larga vida de trabajo ahora quedan con unas pensiones que nadie, pero nadie, que yo me haya encontrado en la calle con políticos, con técnicos, con abogados, nadie en El Salvador está de acuerdo con las pensiones en nuestro país? Para conversar sobre ello tenemos a las personas muy entendidas en este tema. Me refiero a Hazy Guardado. Ella es la fundadora por la Mesa del Trabajo para una Pensión Digna. ¿Qué tal, Hazy? Qué gusto tenerla por primera vez aquí en nuestros estudios. A mí también. Gracias. Qué gusto nos da realmente estar con usted. Y tenemos al doctor, maestro y filósofo Juan José Martín. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Un gran gusto, Alfredo. En estos lugares, en esta noche de inicio de la semana. Una buena forma de empezar la semana es con una entrevista con Alfredo Villarreal. Gracias, maestro, de verdad. Pero fíjense que yo les voy a abusar de la bondad de ustedes, ya que este día la prensa gráfica dio a conocer una encuesta en la cual ubica al presidente Nayib Bukele al 88% de la popularidad. Y vamos a ver, amigos televidentes, los cuadros que nos están poniendo. Miren, ahí está, Bukele con el 88% de aprobación. Y qué mejor que podemos hablar de esta situación que tenemos a una de las representantes de los trabajadores salvadoreños en nuestros estudios, Hazy Guardado. Ella nos puede decir cuáles son sus consideraciones. Hazy, antes de entrarle al duro tema de las pensiones, ¿cómo le parece esta encuesta que tenemos ahí en pantalla, Hazy? La verdad es que el presidente Bukele tiene bastante aceptación por todos los trabajadores, y especialmente porque dentro de sus propuestas de campaña él hizo énfasis en que iba a mejorar las pensiones de los trabajadores, y por lo tanto todos los trabajadores le dieron su voto de confianza. Y así que los trabajadores estamos esperando de que esas propuestas de campaña sean cumplidas por nuestro presidente. ¿Hasta el momento han visto ustedes algún indicio que el presidente haya hecho en estos meses que tiene la presidencia como para decir, vamos a caminar en este tema? Bueno, últimamente en la conferencia, por decirlo así, o en la reunión de ENADE, pues él fue bien enfático y dijo de que iba a trabajar sobre el sistema de pensiones, en el cual pues desde su campaña él manifestó que primero iban a estar los trabajadores en primer lugar, que luego iba a estar el Estado y por último las AFP. Sin embargo, hay una población de trabajadores, alrededor de 25,000 empleados, que se han pensionado desde el 17 de abril del 2017, se han pensionado, pero sus pensiones, los porcentajes son bien pocos. Algunos oscilan entre el 15 y el 30%, lo cual pues generalmente muchas de las pensiones, quizá yo diría un 70 o 80%, no sobrepasan los 207.60. Por lo tanto, yo diría de que hay un porcentaje de alrededor de unos 20 o 25,000 empleados que están en una fase agonizante. Entonces, por lo tanto, se debe de dar una solución de inmediato. Y nosotros, pues, aprovechando aquí las cámaras, le pedimos a nuestro presidente que, por favor, nos apoye, ya que como trabajadores hemos presentado unas reformas que a nuestro entender y saber va a garantizar, va a dignificar nuevamente las pensiones a esa clase de jubilados que ya se pensionaron con estos decretos
el 927, que fue con la entrada en vigencia de la ley del sistema de ahorro para pensiones y con las reformas al sistema de pensiones que le hicieron con el decreto 787, pero sus pensiones son demasiado bajas que no alcanzan a cubrir la canasta básica. Así que nosotros hemos presentado esas propuestas y pedimos al señor presidente que nos apoye en estas propuestas. En conclusión, ¿usted apoya la encuesta que le da el 88% de aceptación? Sí la apoyo. Al presidente de la República, Nayib Bukele. Sí la apoyo porque realmente, como le dije anteriormente, mucha de la población hemos puesto pues la confianza en él y por los temas, por las propuestas que hizo y especialmente y relacionado con el tema que vamos a tratar, relacionado a que él dijo pues que las pensiones iban a ser mejoradas, que se iba a dignificar las pensiones de los trabajadores. Entonces yo hago ese llamado para que se cumpla esa promesa de campaña. Ok, Juan José Martel. Muy bien, ustedes son aliados del presidente. Esta encuesta, ¿qué le dice, Juan José? ¿Cuál es su análisis referente a este medio de comunicación que le está dando el 88% de aceptación? Y lo que es más, Juan José Martel, que la gran mayoría dice que el presidente lleva el país por un buen camino. Bueno, para empezar se trata de la prensa gráfica, que no son muy amigos de Nayib. No creo que le estén haciendo un favor. En segundo lugar, nos está demostrando que a 6 meses él conserva todavía la popularidad en un alto grado. Casi intacta. La confianza de la ciudadanía, efectivamente, a diferencia del gobierno anterior, del último gobierno de Salvador Sánchez Serén, que empezó con muy baja calificación, continuó durante los 5 años con una calificación bastante baja también y terminó, pues ya todos sabemos, ¿verdad? Terminó ya en una posición negativa. Yo creo que lo que sucede es que la ciudadanía todavía ve en Nayib la esperanza. Ahora, Nayib debe de transformar esa esperanza en realidad. La gente no puede vivir de esperanza todo el tiempo. Ha tomado medidas que son importantes. Yo creo que el haber empezado a enfrentar ya el tema de la delincuencia como prioridad ha sido fundamental, porque para la gente seguridad y empleo son los 2 temas centrales. En ese sentido, ha logrado algo que es importantísimo, que se baje el número de homicidios en el país. Esto es un alivio para la ciudadanía. El problema todavía no está resuelto, y él mismo lo dice. Hay varias fases, las fases van a requerir recursos. En la Asamblea Legislativa se discute si esos recursos se van o no se van a dar. Yo espero que se den, no para beneficiar a un presidente, sino para beneficiar a este país. Entonces creo que él va por una buena ruta y en la práctica modifica, corrige. Por ejemplo, cuando iba a iniciar la presidencia y en los primeros días de la presidencia, su reacción con China era de mucha cautela. Ahora lo tenemos en China. Ahora lo tenemos en China. ¿Significa que mantiene la cautela? Sí, la mantiene, pero ya entra en una fase más objetiva de ir a explorar en concreto las posibilidades. Pero ¿cuál es el mensaje que está enviando él? Yo creo que va a China y está con buenas relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que el mensaje es que el país necesita diversificar sus relaciones. Ese es un pleito entre potencias, Estados Unidos y China. Hoy se están matando comercialmente, mañana van a estar de la mano, después se van a volver a pelear, etc. El mundo así es. Nosotros debemos de mantener relaciones estables con todos los países según nuestros intereses, así como los Estados Unidos. ¿Por qué se están peleando con China? Por sus intereses que se ven afectados. ¿Por qué China ha entrado al pleito también? Porque está defendiendo intereses. Entonces, nosotros, ¿cuáles son nuestros intereses? Por pequeña que sea nuestra nación, tiene intereses concretos. Nosotros queremos vivir en paz, queremos ser parte de una región, queremos lo mejor para nuestra gente. En ese sentido, hay un conjunto de intereses nacionales que son los que se anteponen a la relación diplomática con el resto de países del mundo. En ese sentido, creo que hay una muestra de madurez. Además, un ejemplo bonito, se va hacia él. No va solo a China, pasa por Japón, va a China, luego va a Qatar, y creo que eso lo que nos está demostrando es movamos los ojos
hacia otras partes del mundo. Casi siempre nosotros los ojos los ponemos o en la región, o en Estados Unidos, o en Europa. Si nos vemos, la mayoría de tratados comerciales y el flujo comercial del país está en la región. Guatemala es el socio más importante de la región, hacia los Estados Unidos, hacia el norte, y ahora ya con tratados de libre comercio desde hace ya más de una década, sí, casi una década, con Europa. En ese sentido, creo que estamos volteando a ver para otro sector que nunca nos había como llamado la atención. Todas las relaciones habían estado por el lado de Taiwán, y Taiwán es una nación respetable, pero es chiquitita, y terminaba siendo más una especie de nación muy vinculada a los Estados Unidos, en el cual nosotros casi teníamos una relación obligada a cambio de recibir algunas que otras, ¿verdad? Donaciones. Creo que hay una nueva perspectiva de cómo ver esa zona del mundo, eso es importante. Importante. Vamos al siguiente espacio, nuestro primer corte, amigos televidentes. Este tema de las pensiones también nos trajo la encuesta que ha dado a conocer la prensa gráfica este día, donde ubica al presidente Nayib Bukele con el 88% de aprobación, casi intacta su popularidad desde que inició su mandato presidencial. Vamos a continuar hablando con Heisy Guardado y Juan José Martel en breve. Permítamos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando esta noche, amigos televidentes, un importante tema que le interesa a usted muchísimo, las pensiones en El Salvador. A usted, no, a todos nos interesa este tema. Mucho se habla que ahora son pensiones de verdad, así, discúlpenme la expresión, miserables, ya que, un ejemplo, hay personas que ganan $1,000, pero les queda una pensión de $300. ¿Cómo es eso? ¿Quién autorizó eso? ¿No se puede abolir eso? ¿Usted está contento con la filosofía de las AFP? Pues esta noche estamos tratando esos importantes temas. No sin antes, le voy a pedir a producción que así de pasadita nos ponga los datos ya en detalle de la popularidad de Nayib Bukele, ya que como nos dice Heisy Guardado, él ha prometido que va a tratar y le va a entrar fuerte a este tema de las pensiones, porque como dice Heisy Guardado, primero, ¿qué dijo? Los trabajadores. Luego el Estado y por último las AFP. Ahí imagínate que ese es el orden que lleva el presidente de la República. Y ahora, Juan José Martel, ¿qué le parece? Mire, tenemos salud, economía, educación y seguridad pública, en los cuales el presidente de la República sale muy bien. ¿No le parece que son muy prematuras estas cifras? Yo creo que toda encuesta es una percepción. Toda encuesta es una percepción de cómo la ciudadanía está viendo el desempeño del gobierno y está viendo los primeros resultados. Es obvio, tenemos problemas graves, estructurales en la salud, en la educación, en la seguridad. No se pueden resolver de la noche a la mañana. Es decir, creer que esos problemas ya están resueltos es absurdo. Pero creo que lo que la ciudadanía siente es que se han comenzado a dar pasos en dirección correcta para entrar a resolverlos. Yo siempre digo, los problemas sociales son como una enfermedad. Uno deja las enfermedades que se apoderan del cuerpo, pasa años y años, uno no se las atiende, hasta que un día ya se siente mal y va al doctor. ¿Qué le dice el doctor? ¿Se quiere curar? Sí, doctor. Ajá, el tratamiento es largo y doloroso. Y consiga platita porque no es barato. Entonces sale uno todo achorcholado de la clínica porque el médico le ha dicho que va a ser un tratamiento largo, que puede que duela y que hay que conseguir plata. Pero nunca falta el charlatán en la esquina, ¿verdad? Con la tira de pastillas, de las que cura los callos, los juanetes, tiñe el pelo, los bigotes los hace crecer y todo, y limpia el hígado y todo. No le dice, no se preocupe si es enfermedad suya, mire, compre la mitad de esta tira en $1 y se resuelve, una pastilla diaria. Y la gente compra la pastilla de almidón. Los problemas, incluyendo el de pensiones, que es un tema delicado, no se han creado de un día para otro, son problemas estructurales y las propuestas de solución son complejas y son de largo plazo y requieren recursos, todas. Ahora bien, la gente lo que está viendo es el interés del gobierno en comenzar. En materia de seguridad ya hay
primeros alivios, ¿verdad? Alivios. Eso no quiere decir de que el problema está resuelto. En materia de salud, se ha comenzado a mejorar el abastecimiento y la atención, pero ese es un proceso que va para largo. Igual en educación, igual en los demás temas. Muy bien. Vamos a ver, producción, si nos puede poner nuevamente esos gráficos o los últimos que nos pusieron para que Heisy nos pueda dar ya su última apreciación. Las pensiones, Heisy, ¿a dónde las coloca usted? ¿En economía? Sí. En economía. Economía. Quiere decir que si las mejora, va a subir. Por supuesto. Por supuesto, porque va a haber mayor liquidez para los pensionados, va a haber mayor dinero y por lo tanto la economía va a crecer. Nuestras propuestas dignifican las pensiones y no se afecta la economía del Estado. Eso es lo importante, porque entonces si se dignifican nuevamente las pensiones, va a haber mayor crecimiento de la economía. Eso es muy importante, sí, usted lo sabe muy bien. Además, se sabía que hay muchas aristas en este tema de las pensiones y nuestro amigo Juan José Martel le dio iniciativa de ley a reformas. ¿Qué es lo que usted le dio iniciativa de ley? Y sobre todo, se le puede dar, usted conoce bien este tema, Juan José, se le puede dar iniciativa de ley, pero la posibilidad de que esto camine. Ajá, a eso vamos. Desde el año pasado que la mesa estaba trabajando las propuestas para las pensiones en El Salvador, la Mesa por una Pensión Digna, comenzamos a comunicarnos, a tener una muy buena relación. Yo fui conociendo las propuestas en la medida en que ellos las fueron trabajando y en enero de este año las presentamos. Son dos propuestas. Una de carácter, llamémosle, temporal, para resolver el problema inmediato de estas más de 20,000 personas que ya están listas para jubilarse con la edad, con los requisitos necesarios, y muchos de ellos enfermos, como dicen, ya casi agonizantes algunos, pero no se pueden pensionar, porque ni siquiera 300 llega la pensión, llega a 207, 210, 220 y el mejor 230. De frente a eso, la gente no se está pensionando. Ejemplo fue todo el dinero que ha sobrado del fideicomiso. 21 millones. Ajá, 28, 21, pues es lo que quiere el presidente. Ese dinero no es de pensiones, es del Estado para sufragar. Pero ¿qué queremos decir? Hay que resolver ese problema ya. Y luego hay que entrar a una perspectiva de mediano y largo plazo a resolver el problema de estas nuevas generaciones que están empezando a cotizar o que todavía tienen mucho tiempo por delante para mejorar ya en esa perspectiva su situación. El punto es que si nosotros lográramos equiparar en la primera propuesta en la que hay que resolver ya las pensiones actuales de los trabajadores y las equiparamos con los optados B, podemos mejorar la pensión, casi se duplica, ¿verdad? Prácticamente sí, se duplica. Estaría llegando a 500. A unos 55. A 400 y tanto. 400 y tanto. Pero ya es un alivio para es decir, el trabajador ya no recibiría una de 200 y pico, sino que de 400 y pico. ¿Cómo se puede llegar a ello, Juan José? Pero esto es inmediato, ¿verdad? Es inmediato. Modificando el mecanismo de distribución de los recursos de los trabajadores. Los trabajadores dan el 15% de su salario. ¿Cuál es el problema? Ese 15% sirve para un montón de cosas y en la práctica solo como el 53% de lo que usted ahorra llega a su ahorro. Es como que llegue al banco, mire, quiero ahorrar $100, pero el banco le agarra $47 para un montón de trámites y solo le coloca en su cuenta 53. Entonces, ¿qué pasa con ese otro porcentaje? Ahí hay mucho donde se puede jugar en una maniobra que permite que los trabajadores puedan aumentar su pensión. Y esto sin... ¿Cómo? ¿Le va a bajar a la renta? ¿Le va a bajar? Ahí no puede bajarle. ¿Le va a bajar al seguro social?
¿A eso se refiere? No, es esa parte. Lo que se paga por pensión es una cosa, lo que se paga al ICE es otra. No, okay, sí, son cosas distintas. Bueno. Entonces, ahí es donde se entra a ver los números, a jugar con... Eso ya es un trabajo, digamos, más especializado de actuarios, pero es posible. Mientras se entra a resolver el otro problema. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en pensiones es también un tapón. ¿Quién se va a pensionar con el 23% de su último salario? Especialmente que yo no quiero alborotar el panal, no se trata de alborotar el panal, pero los militares que tienen un sistema diferente de pensiones que no es de las AFP, se jubilan con el 100% de su último salario. Famoso caso de el obispo y general Colindres, ¿con cuánto se jubiló? 3.000. Sí, 3.000 y tanto. Entonces, ¿cómo es posible que un general se puede jubilar con $3.500 y un profesor, un maestro, se jubila con $210, $220? Hay una diferencia abismal. ¿Por qué este sistema de AFP funciona mal? Y el del ICFA, ¿qué pasa? El ICFA no genera cotizaciones y solo cotizan los soldaditos y los militares. ¿Cómo es que con una base de cotización tan chica logran esa especie? ¿Cómo? Con dinero del Estado. Es decir, el presupuesto general de la nación incluye todos los años una cantidad de millones de dólares que van al ICFA. De esa manera todos, usted, Hazel, yo, los amigos que están acá, pero del presupuesto general estamos financiando las pensiones de los militares. Pero con los trabajadores no se puede ser solidario, ¿verdad? No, eso es reparto, esos son los viejos esquemas. Ahí está el truco. Entonces necesitamos entrar, y esto con voluntad política se puede hacer y se le puede dar sostenibilidad. Además de eso, la economía, como bien dice Hazel, al entrar más dinero, se mueve más. Pero no solo eso, toda esta gente ya mayor de edad, muchos enfermos, están ocupando plazas que las nuevas generaciones están en fila. Íbamos con Hazel a un evento, a una universidad nacional, y todos los muchachos les decimos: ¿y ustedes creen que el problema de las pensiones les va a afectar dentro de 30 años? No, les está afectando ya cuando salgan de la universidad, porque muchas de las plazas que ustedes van a ir a ocupar no pueden hacerlo porque los mayores no se pueden jubilar con esas pensiones de hambre. Entonces tienen que esperar a que se vaya muriendo casi uno por uno para que ustedes puedan entrar. Increíble, a eso nos ha llevado este sistema. Perfecto, vamos a seguir conversando porque esto sí no lo teníamos en cuenta. Está interesante que nuestros amigos televidentes pues se den cuenta realmente qué es lo que están haciendo los trabajadores, una parte Hazel Guardado y el grupo de la mesa por un trabajo, una pensión digna. Y los políticos que se han unido ya, como Juan José Martel, a ver qué sale de esto para que usted y su servidor tengamos pensiones dignas. ¿No le parece? Ya venimos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Juan José, para aterrizar con ese tema, es decir que los jóvenes también están siendo afectados. Efectivamente, los jóvenes por un lado son afectados por el lado de que no logran empleo. Al no lograr empleo va transcurriendo su vida laboral, no se van a poder pensionar. Y si el sistema no se modifica, los jóvenes que se pensionen ahora ya ven las condiciones en que les va a tocar que hacerlo. Es muy llamativo el sistema, Hazel. ¿Nos puede explicar cómo es que se retira un militar, un general con 3.150 y podemos hacer el símil con el trabajador? ¿Cómo es esta situación? Sí, está bien, pero quizás antes de dar esa respuesta, quiero explicar o complementar lo que explicó el diputado Martel. Resulta, como él muy bien lo dijo, que en el mes de enero se presentaron dos propuestas. Una sobre un decreto transitorio para que fuera aprobado de inmediato, y otra propuesta que lleva ya más integral, porque se le da solución
a más largo plazo. Pero este decreto transitorio no ha sido aprobado. No, no ha sido aprobado. Y fíjese que, como muy bien lo explicaba el diputado Martel, lo que se pretende allí es equiparar, que la porcentaje de pensión sea igual para el grupo de los octados B. ¿Quiénes son los octados B? Hay que recordar que cuando se aprobó la ley fueron clasificados octados mayores a 36 años y obligados menores a 36 años. Cuando se aprobó las reformas del decreto 787, resulta de que las pensiones andaban arriba del 70%. Para un trabajador, por decirlo así, para un maestro, pongamos a un maestro que tenía un sueldo de $1,000, con 30 años de servicio, se pensionaba con el 70%, o sea, $700. Pero con la entrada, la reforma, para aquellos octados que todavía no se habían pensionado, les quedó el 55%. Quiere decir, si ganan $1,000, les quedó 550. Pero el grupo de obligados, un sector, especialmente el de mujeres, que oscilan entre 50 a 55 años, para ellas este grupo únicamente puede optar a pensiones que no superan los 207.60. Quiere decir entonces que si por decir algo, una maestra, si nació antes del 17 de abril, ¿17 de abril de qué año? De 1962, se puede pensionar con $550. ¿Antes o después? Antes. Si nació antes. 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 Esta maestra se puede pensionar con $550. Pero una maestra que nació después del 17 de abril de 1962, su pensión será de $207.60. Y esta persona con el mismo sueldo y aún trabajando hasta 35 o 40 o 35 años, la pensión no pasa de $207. Entonces, ¿qué es lo que pretende el decreto transitorio? Que se equipare, que al menos tanto ese grupo de mujeres que nació después del 1962, que se equipare y que tenga al menos el 55% que les ha quedado al grupo de octavos B, que todavía no se habían pensionado con la entrada en vigencia del decreto 787. Eso prácticamente se puede aprobar de inmediato. Nosotros como mesa de trabajo pretendíamos que se aprobara inclusive antes de las elecciones del 2019, porque lo presentamos antes, porque decíamos, lo pueden aprobar ya, porque solamente contiene el decreto únicamente 2 artículos. Una en la que se dice que se equiparen las pensiones en iguales condiciones del grupo de octavo B, que se lleven las pensiones, en otras palabras, al 55%. Y si usted me permite, ya que lo tenemos aquí a la par, le preguntamos al diputado por qué no se pudo, si se fue presentado a tiempo. Porque toda ley requiere 43 votos como mínimo para ser aprobados. Y en ese momento solo estaba la posibilidad que yo había hecho de presentarla. Poco a poco se fueron sumando. En el mes de abril se acordó nombrar una comisión ad hoc para estudiar el tema. Vamos a hablar que ya medio comenzó. Esto apenas acaba de comenzar, con una sesión y una segunda que se frustró. Es decir, no, la iniciativa que ha presentado la mesa, ¿por qué no ha sido aprobada? Si no hay correlación. ¿Cómo que no hay correlación? Los diputados y sus compañeros, Juan. Ahí está. ¿Usted sí la está apoyando? Por supuesto. ¿Cuántos votos usted? Ajá, un voto. Un voto. Necesitamos 42. 42 votos. El FMLN para poder hacer eso. Efectivamente. Y también, si me permiten, hay otro dato relevante. Resulta de que con ese decreto, nosotros pues estamos trabajando a la par de un actuario. Él pues nos ayudó y nos dijo que para que se implementara ese decreto únicamente se requiere 10 millones al año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha sobrado, por allí mencionaron ustedes que ha sobrado 21 millones que están solicitando de transferencia. Entonces, yo le hago un llamado, aprovechando de que ya estamos en el mes de diciembre, le hago un llamado a la comisión
que está estudiando las reformas de pensiones, que aprueben ese decreto transitorio, que nos den ese regalo a esa cantidad de mujeres que alrededor somos más de 20,000 mujeres, con los cuales tanto las mujeres que ya se pensionaron y tienen esas pensiones de 207, como las que estamos próximas a pensionarnos, nos pensionaríamos al menos un poco dignamente, porque podríamos optar a ese 55% que están optando generalmente los hombres que no se han pensionado. Solamente se requiere de 10 millones al año y se ha dicho que ha sobrado 21 millones. Quiere decir entonces, señor presidente Nayib Bukele, que usted antes de finalizar el año nos puede dar este regalo a esta cantidad de mujeres que se lo estamos aclamando, porque en la Asamblea Legislativa no aprueban nada si el Ministerio de Hacienda prácticamente no da el ok. Quiere decir entonces que son 10 millones al año, y como ya estamos por terminar, en otras palabras, no sería ni siquiera 1 millón para poder dignificar nuevamente las pensiones a estas mujeres, que alrededor afectadas somos 84,000 mujeres, señor presidente. Por lo tanto, nos puede dar ese regalo antes que finalice el año. Sí, pero él lo puede hacer a través de la Asamblea. ¿Cómo? Lo tiene que hacer el presidente. Lo tiene que aprobar la Asamblea. Pero la Asamblea. Tiene que gestionar en la Asamblea. Exacto, la Asamblea. A mí, lo que me causa que nos diga Juan José Martel aquí esta noche, esta ingrata noche de conocer esto, ¿cómo es que los demás diputados no hacen esto si está viable? Y lo más increíble. ¿Por qué usted, cómo es que se explica esto, Juan José, que sus cheros, sus amigos y compañeros de la Asamblea Legislativa no quieren? Bueno, son mis colegas. Colegas, vaya. Hagámosle la distancia. La distancia. Son mis colegas. Cada quien ha sido electo de manera individual y cada quien responde también de manera individual de sus actos. Y detrás de cada diputado hay grupos de interés. En ese sentido, a mí me extraña mucho que, a pesar de lo grave del problema, es casi una crisis humanitaria focalizada en un sector etáreo y no hay como mayor interés. Lo que hay son grandes y elocuentes discursos, propuestas que muchas veces, en lugar de resolver, pueden agravar todavía más el problema. Hay 14 propuestas, pero como dicen las escrituras, por sus hechos los conoceréis. Resulta de que una comisión, en enero presentamos la propuesta, en abril hubo que esperar 2 meses, a febrero, a marzo, a 3 meses, a abril se nombró la comisión ad hoc. Y fue hasta la semana antepasada que la comisión ad hoc tuvo su primera reunión, porque ha habido presión del movimiento social para que suceda, si no, ni eso. Y además de eso, yo sí quiero reconocer y quiero felicitar de manera reiterada al actual presidente de la Asamblea, al diputado Mario Ponce, que sí se interesó y se encargó de que la comisión comenzara a funcionar. Tuvo su primera sesión, pero ya la segunda no había quórum. Esperamos media hora, no había quórum, no se sabía si iban a llevar. No siguen trabajando. Y la reunión se suspendió. Todos andaban seguramente trabajando otras cosas, pero ojo, ¿y cuál es la prioridad en este país? Pareciera ser que el tema de pensiones, por más que digan, no es un tema prioritario. Entonces yo sí quiero decir esto por lo siguiente. Insisto, no quiero alborotar el panal, pero solo con el apoyo de las organizaciones de trabajadores, su presencia, su presión y su movilización, vamos a lograr esto. La Mesa del Trabajo la Mesa por una Pensión Digna ha hecho importantes movilizaciones hasta la Asamblea Legislativa. Ahí se llevó un petitorio en el que se dijo, por favor, que ya comience a funcionar esta comisión ad hoc que va a ver el tema de pensiones. Y gracias a esa presión de los trabajadores, ya llegaron más diputados. Ya esa vez ya éramos como 4 o 5 los que estábamos ahí. Hombre, ya habíamos avanzado. Y de distintos grupos parlamentarios. Hombre, dije yo, qué bueno.
Y eso ha logrado que ya hubo que empujar y hacer más, pero ya hoy ya al menos la comisión ha comenzado a funcionar. Es decir, no quiero alborotar el panal, pero solo con organizaciones de trabajadores participando, pendientes, vamos a lograr una mejora. Porque en el 2017, cuando hicieron la reforma que terminó de hundir el asunto, ¿quiénes participaron? Las AFP. Todos los partidos políticos que estaban representados. ¿Usted en la estaba asamblea. ahí? No, yo no. ¿Usted todavía no había No, entrado? yo todavía no, yo andaba. ¿Usted hubiera apoyado yo eso? andaba cortando varas. Por otro lado, estaba el gobierno que andaba con la angustia de que tenía un hoyo fiscal. Los actuarios, llegó todo el mundo, menos los trabajadores. Es decir, una de las características que ha tenido las reformas y la implementación, la privatización del sistema de pensiones en el país, es que todos han participado, menos el beneficiario final. Y por eso es que nunca las pensiones han favorecido a los trabajadores. Hoy llegó el momento en que los trabajadores deben de participar. ¿Qué espero yo entonces de esta comisión? ¿Qué esperamos de esta comisión ad hoc? Primero, ahora debe de haber participación efectiva y real de los trabajadores, que son los beneficiarios. En segundo lugar, debe de haber una mejoría sustancial de los montos de las pensiones que reciben los trabajadores. Y en tercer lugar, tenemos que hablar en serio por primera vez de cómo vamos a ampliar la cobertura poblacional de las pensiones. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Esto se está poniendo bueno. Lastimosamente el tiempo corre, pero trataremos de aprovecharlo al máximo. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ahora veamos la segunda propuesta que ustedes han presentado, Juan José, para que nos las puedan desglosar. Efectivamente, no nos olvidemos que los hombres y las mujeres nos pensionamos a edades diferentes. Sí. ¿No? Ahí es donde se ha presentado el problema, especialmente con las mujeres. Que en el caso de las mujeres, al pensionarse a los 55 años, tienen menos años de cotización. Ojo. Los hombres, al pensionarse a los 60, en teoría tendrían más años de cotización. Pero ojo, hay otro problema que nadie también le ha puesto interés. Estadísticamente las mujeres viven más que los hombres, un promedio de 6 a 7 años, pongamos 6 años. Entonces una mujer se jubila a los 55, 5 años antes, 5 años y va a más. vivir en promedio 6 años más que un hombre, entonces va a recibir pensión, ojo, en promedio 11 años más que un hombre. Cuando le calculan entonces a la mujer cuánto le toca de pensiones, y acordémonos que como se jubiló antes, ha ahorrado menos, entonces ya cómo le sale la pensión. Porque se la calculan sobre la expectativa de vida. Allí comenzamos a tener el primer gran problema, que es en el que tenemos que entrar. Por eso es que tenemos que equiparar este nivel a los optados B, que tenían otras condiciones. Condiciones que se establecieron a partir de la reforma de 2017, en el que le modificaron a los trabajadores las reglas del juego. Ese es el problema. Y fue un Ellos madrugón, ya ¿no? tenían, Y fue un madrugón esto, no me acuerdo las horas, Sí, porque fue yo un no madrugón. estaba, ¿verdad? Ah, Pero Pero ahí sí nos puede decir. pero yo que ha de haber Sí, sido madrugón. madrugón, Ya, sí, va. fue madrugón. No, es que y además hay otra característica. Cuando hay una ley importante, siempre esta la aprobaron en septiembre, pero la quieren aprobar o en diciembre, cuando todo el mundo se va de vacación, o antes de las fiestas de agosto, para que todo el mundo se va de vacación, o antes de la Semana Santa. Que todo Bien estratégico. Saben hacer su jugada. Pero esta no, esta se aprobó en septiembre. Y en este caso, ahora tenemos que entrarle entonces al otro tema, al de más largo plazo. En ese hay distintas opciones también, ¿no?
Pero la clave está si el dinero de los trabajadores es el que sirve para pensionarse, porque esa es la base. Entonces, ¿por qué un trabajador va a cotizar el 15% y solo le van a poner el 8% de su cotización? Ajá, explíquenme. Es decir, según yo, doy 100 pesos y no solo me ponen 53. Pero segundo, ¿y por qué mi cotización va a ganar 1%, 1,5%, 2%, 3% de interés anual? Porque el gobierno se lleva el dinero de los pensionados como dinero barato, en lugar de ir a prestar el dinero a nivel internacional, en que le van a cobrar el 6, el 7 o el 8%. Pero aquí solo le cobran eso. Exactamente. Esos son los que se han robado el dinero. Es que aquí hoy han hecho un relajo por 20 millones que son un fideicomiso del gobierno en Bandesal que sirve para pagar pensiones cuando se jubile la gente, pero el verdadero dinero de los trabajadores se lo han llevado, por el amor de Dios, Alfredo. Es solo en intereses. Solo en intereses, los trabajadores han perdido más de 3.500 millones de dólares. El gobierno tiene una deuda previsional de más de 16.000 millones de dólares con los trabajadores. ¿Y la irá a pagar? No lo sé. Eso es impagable. Es que no la va a pagar de un solo, es un proceso de pago. Es como que le digan, mire usted, esa casa de 100,000 pesos, ¿y de dónde va a sacar 100,000 pesos? No, pues que la saque a 30 años. Ahí sí, se va a pagar. Es decir, el punto es... Ya no vamos a ver nosotros sí, eso. No, es que tampoco es para nosotros. ¿Verdad, Chano? Es para la generación futura. Nosotros ya no vamos a ver este volado. Así, ahí vamos todos subiendo la grada y al final morimos. No, es que esto tenemos que verlo con mucha seriedad, con mucha objetividad, pero también con un tremendo sentido de solidaridad y humano, porque tiene las dos características. En esa lógica hay que entrarle también al problema de largo plazo. Ahí hay distintas opciones. La que nosotros hemos presentado, que pretende modificar el sistema. Y también hay hasta los que dicen que hay que volarse las AFP. Hay que verla. Nosotros estamos abiertos a cualquier opción. Si los trabajadores están en esta situación, Heisy, ¿qué será lo más? ¿Será conveniente tener las AFP funcionando? ¿Han trabajado en favor de los trabajadores? Le hago la pregunta porque muchos hemos retirado un fondo de un poquito que nos han dado, pero hay que pagarlo. ¿Funcionaron? ¿Funcionan para beneficio de los trabajadores? Bueno, este sistema prácticamente está colapsado y realmente las AFP no han sido eficientes, porque realmente nos prometieron darnos pensiones dignas e inclusive se atrevieron hasta a decir que iba a ser superior al 100%, lo cual no es así. Las pensiones, los porcentajes que se dan prácticamente oscilan, como dije anteriormente, entre el 15 y el 30%. Quiere decir entonces que si no se mejora, si no se modifica esa fórmula para calcular la pensión, las pensiones durante las próximas 5 o 7 décadas van a ser pensiones miserables que no van a sobrepasar la pensión mínima. Por lo tanto, no funcionan bien las AFP. No funcionan. Sin embargo, como ya Juan José Martel lo explicó, este es un sistema bastante complejo que hay que irlo revisando por partes. Nosotros hemos presentado una segunda propuesta, como lo que hemos dicho. Con esa propuesta nuestro objetivo es que se dignifiquen nuevamente las pensiones tanto de los obligados como de los optados, para que no haya diferencia entre obligados y optados y que se vuelva a dar tasas de reemplazo iguales a las que se otorgaban anteriormente. Quiere decir entonces que con esta segunda propuesta, si un maestro gana o un empleado gana $1,000, nosotros proponemos que se lleve una tasa de reemplazo de hasta el 75%. Quiere decir entonces que se vuelven nuevamente las pensiones como tenía antes. Si ustedes se recuerdan, yo dije que un maestro que ganaba $1,000 y que había trabajado 30 años, su pensión era de $700.
Pero si un maestro ha trabajado 35 años, se puede llevar hasta el 75%. ¿Cuánto sería entonces? Sería 750. Esa cantidad sí realmente ya se dignifica y tanto los obligados y los optados tendríamos iguales porcentajes para retirarnos dignamente. Al tener mayor dinero los pensionados, obviamente hay mayor disponibilidad y la economía crece. Eso favorece. Sin embargo, también usted hizo la pregunta de que hay algunos que han solicitado pues el 25%. Yo lo que les diría es que si realmente tienen un plan de pago, que si lo hagan, de lo contrario no lo hagan. ¿Por qué? Porque resulta que si usted retira el 25% y usted no lo paga, está prácticamente obligado a trabajar 5 años más. Por lo tanto, mire qué ganancias es de mi pisto voy a sacar y ahora me obligan a pagarlo o a trabajar con trabajo. Años más. ¿Es justo eso mismo? Por supuesto que no es justo. Vamos al corte, a eso quería escuchar. Vamos al siguiente corte, ya venimos con las conclusiones. El tiempo para estos temas es un poco ingrato, como las AFP, ¿verdad? Ya venimos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, Heisy, ¿es realmente viable la segunda propuesta? Vamos ya a las conclusiones. Sí, es viable la segunda propuesta, porque nosotros, como le dije, hemos realizado los datos actuariales y prácticamente para el año 2020 se tendría que presupuestar 435 millones para hacer frente a esa nueva propuesta y así vendría bajando prácticamente en todos los años para hacer frente al pago de las pensiones. ¿Por qué es factible, Alfredo? Porque resulta que dignificando nuevamente las pensiones, el déficit previsional que actualmente está, se mantiene. Es más, se genera un pequeño ahorro de alrededor como de 200 millones en un periodo actuarial que se hace para 100 años. Por lo tanto, si en las pensiones del año 2018 el gobierno o el sistema público fue de 431 millones y actualmente para el 2020 está presupuestado alrededor de 440 millones, quiere decir que con las propuestas que nosotros hemos hecho, tiene que pagarse únicamente 435 millones. Quiere decir que habría hasta un ahorro de alrededor de 5 millones. Pero para eso, Alfredo, habría que hacer una nueva redistribución de ese 15%. Que el 8-10 vaya a la cuenta individual de cada trabajador, que se le baje la comisión a las AFP al 1.40 y que se vaya a la cuenta de garantía solidaria el 5.5. Con ese punto 5 que se le bajaría a las AFP, se inyectaría la cuenta de garantía solidaria, llegaría más dinero a esa cuenta y por lo tanto habría dinero para cubrir las pensiones hasta el 75% de todos los trabajadores optados y obligados y se solventa el problema por más de 50 años. Se oye bonito, ¿verdad, Juan José Martel? Pero es dígame hay usted, soluciones y las ¿va a ser pensamos. posible? Se ve que es un negocio grande, se ve que hay poca voluntad política y sobre todo, ¿cree que el trabajador salvadoreño se va a unir para hacer tanto o es una bomba de tiempo socialmente hablando? Nosotros hemos presentado propuestas viables que se puedan realizar, no son cartas al niño Dios, no son locuras u ocurrencias de modifiquemos este artículo. Hemos hecho una propuesta seria y viene del lado de los trabajadores. Tiene que haber más participación de los trabajadores. No podemos confiar en que los diputados en automático van a resolver esto. Pero si hay presión y participación de los trabajadores, sí se puede lograr. Y vamos a estar asegurando una pensión digna, una vejez con más dignidad para un estrato de población que tiene pues ese privilegio de llegar a tener una pensión. Es una bomba de explosión. Todo problema social que no se resuelve, Alfredo, es una bomba. Vean lo que ha pasado en otros países de Sudamérica, con crecimiento económico importante, estable, con desarrollo de la economía, con instituciones democráticas fuertes, pero se olvidaron del problema social
y ahora las consecuencias que están pagando son muy altas. Heisy, esperamos que usted vuelva por acá. Gracias, es primera vez y espero que me invite nuevamente. Sí tiene mucho material por el cual vamos a estar conversando ya el próximo año. ¿Cuántas plenarias quedan, doctor? Pues quedarían unas 3, quizás 4. Si no se hizo un año, mucho menos. Así es. Todavía se puede presionar para que salga El decreto transitorio. El decreto transitorio. Vamos a ver qué pasa. Y prométame que va a venir aquí cuando lo haga. Estaremos. Ha sido un gusto enorme poderle saludar. Muchas Gracias a usted. Pero sobre todo gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado, que tenga por ahora el mejor de los descansos. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.